2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día 13, domingo 13 de junio del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos honrar y glorificar al Señor porque Él nos da la oportunidad de que juntos podamos seguir estudiando su bendita, santa y poderosa palabra. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que se ponga cómodo, cómoda para que podamos en este tiempo compartir las verdades de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para empezar nuestra disertación en el día de hoy. Padre glorioso, santo y sublime, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en este momento porque reconocemos que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, has sido con nosotros y en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia nos has traído hasta este momento en que nuestros corazones están preparados para recibir tu palabra, tu revelación, que nos inspire, que nos ilumine y que nos revele el propósito y la voluntad tuya. Señor, deposita tus semillas en nuestros corazones para que germinen, crezcan y den el fruto para la cual tú envías tu gloriosa palabra a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo en medio de este estudio pueda trascender de una manera especial y acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. De tal manera que al terminar este tiempo hayamos sido edificados y fortalecidos por ti en nuestro ser interior. De antemano, Padre amado, queremos darte toda la honra y toda la gloria por todo cuanto tú hagas en esta tarde, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, seguimos en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. En la disertación que voy a tocar en el día de hoy, vamos a hacer alusión de por qué nosotros a este libro le llamamos los Hechos del Espíritu Santo y no de los apóstoles. Porque en días atrás hablé de ello, pero aquí se ve mucho más claro y vamos a entender por qué yo le llamo los Hechos del Espíritu Santo. La disertación que le presento en el día de hoy son los problemas de los judaizantes. Estamos empezando el capítulo número 15 del libro de los Hechos. Así que vamos pues al detalle. Iniciamos este estudio del capítulo 15 de este libro de los Hechos del Espíritu Santo. Este es un capítulo maravilloso para nosotros, la iglesia de los gentiles, ya que aquí se deja bien en claro lo que es nuestra libertad en Cristo. Vamos a ver el resumen de este capítulo. La masa de gentiles creó una gran tensión en la iglesia primitiva. Los judíos cristianos aceptaron la conversión de Cornelio, mas no consideraron las implicaciones. De inmediato, algunos creyentes de Jerusalén se dirigieron a las iglesias gentiles, enseñando que era necesario ser transformados en judío para ser verdaderamente un cristiano y ser salvo. Pablo y Bernabé analizaron esa enseñanza y después lideraron una delegación a Jerusalén, donde fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros, y relataron todo lo que Dios hizo con ellos.
Allí la iglesia realizó su primera asamblea general. Después de mucha discusión y oración, se llegó a un consenso. La escritura profetiza que un día los gentiles y los judíos llevarían el nombre de Dios. Así serían libres para volver a Dios como gentiles, sin perturbaciones innecesarias. Esa conclusión tuvo carácter oficial en una carta que circuló entre las iglesias gentiles, donde fue recibida con alegría. La iglesia, de manera armoniosa, resolvería una contienda teológica importante. No obstante, Pablo y Bernabé se encontraban en una amarga disputa personal, pues no consiguieron llegar a un buen acuerdo. Y esto lo trataremos más adelante, que tiene que ver pues con Juan Marcos. En mi disertación en el día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales de mi tema: los problemas con los judaizantes. El primer punto: surge en Antioquía una controversia con los judaizantes. El segundo punto: se hacen preparativos para una consulta eclesiástica. Vamos a ver este primer punto. Surge en Antioquía una controversia con los judaizantes. Incluso, amados hermanos y hermanas, cuando las cosas marchan suavemente, es una necedad confiarse demasiado. Siempre surge algún asunto desagradable cuando menos se piensa. Pensaríamos que la iglesia de Antioquía de Siria era una iglesia perfecta, pero tal cosa no existe en este mundo. Vemos aquí en este punto dos aspectos que tenemos que resaltar. El primero, que surge entre ellos una nueva doctrina que obliga a los convertidos de la gentilidad a someterse a la circuncisión como algo necesario para la salvación, según está relatado por Lucas aquí en este capítulo 15, el versículo 1. Vamos a leer el versículo número 1. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Vamos a ver algunas cosas aquí. Las personas que urgían este punto eran algunos que venían de Judea. Venían de allí porque en Antioquía se hallaba algo así como el cuartel general de los que predicaban a los gentiles. Y si podían salirse con la suya aquí, esta levadura se extendería rápidamente por todas las iglesias de los gentiles. Les exigen la circuncisión como una cosa que les faltaba. El verdadero problema para los cristianos judíos no era si los gentiles podían o no ser salvos, sino si debían adherirse a la ley de Moisés. Los cristianos judíos estaban preocupados porque muy pronto los gentiles serían mayoría y temían que las normas morales se debilitaran entre los creyentes si estos no cumplían con la ley judía. Y la verdad es que nosotros no tenemos que estar bajo la ley judía para cumplir con las normas morales. Es más, las normas morales que nos establece el Señor Jesucristo son más altas que las normas que estaban en la ley de Moisés. Por ejemplo, en la ley de Moisés dice que si alguien se acuesta con la mujer de su prójimo y tiene relaciones con ella, ese es un adulterio. Sin embargo, en la ley de nuestro Señor Jesús, la ley de la libertad, dice que si yo codicio, usted codicia una mujer ajena, ya adulteró con ella en su corazón.
O sea, nuestras leyes morales son más altas, pero no las cumplimos por mandamientos escritos, sino que el Espíritu Santo maravilloso escribe esas palabras en nuestros corazones, y entonces cuando tenemos dificultad nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que odie a su hermano ya lo asesinó. Entonces nuestras normas son más altas, pero los cristianos judíos estaban preocupados porque muy pronto los gentiles serían mayoría y temían que las normas morales se debilitaran entre los creyentes si estos no cumplían con la ley judía. Estaban totalmente equivocados. El Espíritu Santo hace cosas mayores que cuando nosotros practicamos una religión o un mandamiento sin el sentido espiritual. Pablo y Bernabé y los otros líderes creían que las leyes del Antiguo Testamento eran muy importantes, pero que no eran un prerequisito para la salvación. La ley no puede salvar. Solo por gracia, a través de la fe en Jesucristo, puede una persona salvarse. Quienes han sido bien adoctrinados deben mantenerse siempre en guardia, a fin de que no se les enseñe algo contrario o diferente de lo que han aprendido. B. El requisito que pusieron delante de ellos era que si los gentiles que se convertían a la fe de Cristo no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Muchos judíos que habían abrazado la fe de Cristo continuaban todavía siendo celosos por la ley, como también lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, cuando él dijo que era celoso de la ley. Entonces así eran los fariseos. Sabían que la ley había sido dada por Dios mismo y habían sido educados en ella desde su niñez. Se les permitía seguir siendo observantes de la ley, porque los prejuicios de la educación no se pueden borrar de un golpe. Pero esta consideración que los líderes de Jerusalén tenían con ellos les sirvió para querer imponer a los convertidos de la gentilidad las mismas obligaciones que ellos observaban. Los hombres estamos inclinados a intentar imponer como norma obligatoria a los demás nuestras opiniones y prácticas, y a concluir que, puesto que obramos correctamente según nosotros, todos los que no obran como nosotros obran mal. Estos judaizantes, como se les suele llamar, se aferraban todavía a su exclusivismo nacionalista. Por eso sostenían que los gentiles podían salvarse mediante la fe, sí, pero haciéndose en realidad prosélitos del judaísmo. Lo segundo que podemos considerar en este punto: Pablo y Bernabé se percataron enseguida de que en este asunto se trataba de un punto fundamental del cristianismo y se opusieron con toda firmeza a los judaizantes, como nos lo narra el doctor Lucas en el versículo 2 de este capítulo 15. Vamos a leer este versículo 2. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Los hermanos determinaron es probablemente una referencia a los líderes de la iglesia en Antioquía, que ante el conflicto presentado
toman la decisión que Pablo, Bernabé y otros creyentes suban a Jerusalén, a los líderes, para tratar este asunto. Pablo y Bernabé sabían que Cristo había venido para librarnos del yugo de la ley dada a los judíos y por tanto no estaban dispuestos a contemporizar con estos intrusos. Se les había predicado a los gentiles en todos los lugares que para ser salvos solo necesitaban poner su fe en Jesucristo y no iban a desdecirse ahora, pues el evangelio de Cristo no es sí y no, como el mismo apóstol Pablo después lo dijo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 19, donde él dijo lo siguiente: porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silas y por Timoteo, entre paréntesis, no fue sí y no, más bien fue sí en él. La cuestión de que si los creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés para ser salvos fue una parte importante. La controversia se intensificó mucho debido al éxito de las nuevas iglesias gentiles. Los conservadores de la iglesia de Jerusalén estaban dirigidos por fariseos convertidos, como dice en el capítulo 15, versículo 5, los que preferían una religión legalista, a una que se basara solo en la fe. De ganar los conservadores, se hubiera requerido la circuncisión y conversión al judaísmo de los gentiles. Esto hubiera confinado seriamente al cristianismo a ser otra simple secta judía. Hay algo de fariseo en cada uno de nosotros, amados hermanos y hermanas. Podemos cometer el error inconsciente de levantar tradiciones, estructuras y legalismo para obedecer a Dios. Tenga la seguridad de que el Evangelio brinda libertad y vida a los que trata de alcanzar. ¡Qué bueno! Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos brinda la libertad y vida a todos aquellos que trata de alcanzar. Vamos al segundo punto. Se hacen preparativos para una consulta eclesiástica. Veremos aquí en este punto 4 aspectos importantes que nos muestra el relato del doctor Lucas. Primero, la medida tomada por la iglesia de Antioquía para sanar esta herida. Realmente había que solucionar esta situación, o si no se hubiera dado con el traste de nuestra libertad en el Señor Jesucristo. Puesto que estos judaizantes habían venido de Jerusalén, así verían si habían recibido alguna instrucción de los líderes de aquella iglesia a este respecto. Resultó que no habían recibido de allí ninguna orden de los apóstoles ni de la iglesia sobre ello. Además, con la consulta a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén, los que habían sido adoctrinados falsamente estarían más prestos a permanecer firmes en las enseñanzas recibidas si los líderes de Jerusalén estaban de acuerdo con sus propios líderes de Antioquía. Lo segundo que podemos ver, la iglesia de Antioquía proveyó a Pablo y a Bernabé todo lo necesario para el viaje. Ellos no perdieron el tiempo por el camino, pues visitaban las iglesias, como nos lo relata el doctor Lucas en el versículo 3 de este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 15. Leamos pues el versículo 3. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria,
contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Aquí se menciona Fenicia. Con este nombre conocían los griegos a Canaán. El término está relacionado con foinic, que significa púrpura, por ser este producto el que le dio fama a la región en un principio. Fenicia comprendía la franja entre los montes del Líbano y la costa mediterránea. Incluía las ciudades de Tiro, Sidón, Biblos y Arbat. La antigua Fenicia es identificada hoy con la ciudad de Beirut. Todos los sinceros hermanos en Cristo, dice el doctor Lucas, se alegraban cuando un nuevo miembro se añade a la familia, pues la familia cristiana no se hace jamás pobre por el aumento de hermanos y hermanas. En Cristo hay porción más que suficiente para todos. Lo tercero que podemos ver en este punto es la buena acogida que recibieron en Jerusalén, según nos narra el doctor Lucas en el versículo 4. Dice, una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Los recibieron con sinceras expresiones de amor fraternal, y ellos, a su vez, llenaron con gozo a los hermanos de Jerusalén, pues les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, es decir, el ministerio que habían ejercido entre los gentiles. Habían plantado al ir y habían regado al volver. Pero mira lo importante aquí, pero atribuyeron a Dios el incremento de la obra. La frase las cosas que Dios había hecho destaca que las cosas maravillosas que se relatan no tienen su origen en ellos, en los apóstoles, no tenía su origen en Pablo, en Bernabé, en Pedro, ni en ninguno de ellos. Todo lo que ocurrió en el primer siglo, su origen fue en Dios. Así que no sé por qué tenemos que llamar los hechos de los apóstoles, si en realidad son los hechos del Espíritu Santo, la obra maravillosa que el Espíritu Santo realizó a través de los apóstoles y de toda la iglesia. Entonces, esta frase que utilizan aquí Pablo y Bernabé, las cosas que Dios había hecho, destaca que las cosas maravillosas que se relatan no tienen su origen en ellos o en poder alguno que reside en ellos. Todo se atribuye al poder de Dios. Esto va en consonancia con la actitud de Pablo y Bernabé cuando se opusieron vehementemente a la acción de adoración de los de Listra, que le querían ofrecer sacrificio cuando el Señor Espíritu Santo, manifestando el poder divino, levantó a un cojo, a un paralítico en Listra. Entonces los de la ciudad quisieron brindarle sacrificio a Pablo y Bernabé, y ellos se opusieron porque ellos sabían que realmente será una obra de Dios y no de ellos. Lo cuarto que podemos ver aquí, la oposición que encontraron en la propia Jerusalén. Nos los detalla el doctor Lucas en el versículo número 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya estos fariseos se erigían como en jefes de la iglesia. Secta de los fariseos, que aparece aquí, es una expresión usada aquí por Lucas para referirse a algunos que habían creído y seguían defendiendo la postura legalista de los fariseos. Y Lucas le llama una secta. Dos expresiones reflejan su radicalismo.
es necesario y mandarle que guarden la ley de Moisés. Ya antes, en el versículo 1, se usaba la expresión condicionante si no se circuncida, un radicalismo inaceptable frente a la gracia del Evangelio. Amados hermanos y hermanas, no tenemos motivo para dudar que estos fariseos habían abrazado sinceramente la fe cristiana, pero les resultaba muy difícil deshacerse de sus prejuicios legalistas. A veces, en el presente, los que se convierten, les resulta muy difícil deshacerse de sus costumbres populares, religiosas y culturales. Esto es una batalla que inicia cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero que va a continuar. Es lo que nosotros le llamamos el proceso divino de formación del carácter. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, Dios se encarga de ir quitándonos las impurezas, las escorias, o sea, a quitar los prejuicios que teníamos nosotros religiosos y culturales del lugar donde nosotros vivimos. Ese es un proceso bien largo. Algunos avanzan mucho más rápido que otros. Pero a veces en medio de este proceso, como sucedió con los hermanos de Galacia, algunos comienzan a regresar a las cosas antiguas, porque comienzan a oír predicaciones y enseñanzas que no están bien alineadas con lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces nos resulta mucho más difícil podernos arrancar esta cosa, porque comenzamos a creer que en el evangelio nosotros tenemos que practicar lo que practicaban los judíos, el Shabbat y todas estas cuestiones y las fiestas judías, y en realidad no es así. La iglesia gentil no practicó estas cosas. ¿Por qué? Porque en esta convención, esta primera convención que se hizo en Jerusalén, donde estaba toda la iglesia, los apóstoles y también los presbíteros, o sea, los ancianos, allí se determinó que el Señor había profetizado que tendría una iglesia cristiana judía y que tendría una iglesia gentil, y que a los gentiles no había que ponerle la carga de los judíos. Entonces yo no necesito celebrar Shabbat ni necesito celebrar ninguna fiesta judía, porque yo no pertenezco al pueblo judío. Si los judíos se convierten y quieren seguir practicando eso, pues no tienen ningún problema. Pero yo no tengo que practicar lo que ellos practican, y a mí me ha tocado comer con judíos cristianos. Yo he comido con varios judíos cristianos, y ellos cuando piden sus alimentos, bueno, lo piden de acuerdo a como ellos tienen su cultura, pero yo pido mis alimentos de acuerdo a mi cultura. Y si yo pido cerdo, los judíos que han estado, como Steve Fatton, que ha estado conmigo, él no se pone a criticar, porque yo, como entiende bien que yo formo parte del pueblo cristiano gentil y que a mí no se me ha puesto para cumplir lo que ellos cumplen. Entonces esto hay que entenderlo bien, porque si no, nosotros lo que estaríamos haciendo es una mezcla. Y la palabra Babilonia significa mezcla, confusión. Cuando tú haces mezclas de doctrina, cuando tú haces mezclas
de culturas en cuanto a lo que tiene que ver con lo espiritual, va a resultar un Babilonia. Babilonia, la gran ramera, la madre. O sea, eso tiene que ver con mezcla, con confusión. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido llamados a libertad en el Señor Jesucristo, no a ninguna de estas prácticas. En el día de hoy este es un arma que el enemigo está utilizando fuertemente. ¿Vieron lo que sucedió cuando los fariseos, cuando los judíos fariseos entraron en la iglesia? Ellos querían imponer esa cosa a los gentiles. En el día de hoy, como muchos judíos están entrando al cristianismo, entonces ellos y otros ni siquiera han entrado, sino que solapadamente, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4, ellos están tratando de petardear lo que es el cristianismo, y entonces se hacen supuestamente amigos, pero para tratar de petardear el cristianismo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones y las estratagemas de los que tratan de dañar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Algunos no se dan cuenta. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Miren, quedan en las mismas prácticas de lo que quedaron los hermanos de Gálatas, de las iglesias de Galacia. Amados hermanos, recuerde, Cristo nos ha llamado a libertad. Y como Cristo nos ha llamado a libertad, nosotros no podemos nuevamente tomar el yugo del judaísmo. Entonces, qué bueno es que aquí el doctor Lucas nos relató todo lo que se trató en la primera convención que hubo de la iglesia en Jerusalén, y la conclusión a lo que ellos llegaron, y la carta que se redactó para enviar a los gentiles. ¿Qué fue lo que se puso que nosotros no debemos practicar en esa carta? Que nosotros no debemos comer alimentos, animales que se hayan ahogado, animales que hayan sido despedazados por la fiera, que no podemos comer los animales que ya hayan muerto con la sangre adentro. Lo segundo es que no debemos participar de fornicación. Eso es lo que se nos pide que nosotros no hagamos. Por lo demás, la iglesia dijo, pásenla bien y no tienen que practicar las cosas que practican los judíos. Entonces hay quienes comienzan a practicar eso, pero al igual que los fariseos de la iglesia de Jerusalén, tratan de meter esa doctrina dentro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar como actuó el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos se opusieron tenazmente y de frente. Y yo con los que vienen con esto, y hasta llegué a ser un poco medio débil, y el Señor me llamó la atención y me dijo, tienes que ser enérgico y tienes que sacar de la red a todo lo que quieran agregarle al evangelio de la gracia de Jesucristo, cosas que yo no he mandado para los gentiles. Qué tremendo, amados hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú guiaste al doctor Lucas a escribirnos todo lo que aconteció en el concilio de Jerusalén, de tal manera que nosotros podamos en el día de hoy como iglesia cristiana gentil tener los parámetros, Señor, y el consenso al que se llegó en medio de esa primera convención que tuvo la iglesia. Señor, queremos darte gracias porque la iglesia de Jerusalén, los apóstoles y los presbíteros entendieron lo que le planteó Pablo y Bernabé, de que a los gentiles
no se le podía agregar nada para su conversión, sino solamente la fe en el Señor Jesucristo, abrirle el corazón a Jesús. Que nosotros podamos entender esto en el día de hoy para que estemos libres, Dios mío, de las mezclas, de las confusiones que produce Babilonia, que produce, Señor, los espíritus que se manifiestan en este último tiempo, que son espíritus de mentira y de engaño, los espíritus en forma de rana que han sido enviados por toda la tierra, son espíritus de mentira, de engaño, y es para tratar de quitarle la efectividad al evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te honramos, te glorificamos, Padre, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Espero volver a estar con ustedes el día jueves a las 7 de la noche, donde seguiremos estudiando la palabra de Dios para que nuestras vidas sean moldeadas conforme a la imagen de Cristo y podamos nosotros manifestar aquí en la tierra su carácter. Hasta que llegue ese momento, que el Señor me los bendiga, me los cuide, me los guarde, me los proteja, me los prospere en todas las cosas. Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.